Listo. ¿Listo? Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro último día del Simposio Virtual de Actualización en Lactancia Materna, en el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna 2020, con el lema Lactancia Materna por un planeta saludable. Les habla Luis Carlos Forero Ballesteros. Yo soy nutricionista dietista, profesional especializado del Grupo de Nutrición de la Dirección de Investigación en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Antes de continuar, como se han dado cuenta, sus cámaras y sus micrófonos están bloqueados. Sin embargo, el chat está abierto para que nos hagan sus comentarios, preguntas. La duración de la conferencia va a ser alrededor de 40 minutos y al final vamos a tener un espacio entre 15 y 20 minutos para una sesión de preguntas. Esas preguntas corresponden a lo que nos envíen por el chat. Vamos a tratar de contestar las que más podamos en el tiempo que está programado y va a ser en orden de llegada. Como se pueden dar cuenta, en el fondo de la presentación se encuentra uno de los pósters de los trabajos de investigación que recibimos, que pueden encontrar en la página de la Secretaría Distrital de Salud, en el banner que hace referencia al simposio. Ahí los lleva a donde están ubicados este y otros trabajos de investigación que hemos mostrado al inicio de las presentaciones y que fueron elegidos como parte del simposio. Aquí apenas los estoy mostrando para invitarlos, para que lo vayan y lo consulten. Bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Paula Fernanda Duque Torres. Ella es médico de la Universidad Militar Nueva Granada, es epidemióloga de la Universidad del Rosario, pediatra de la Fundación Universitaria Sanitas. Ella es diplomada en Consejería en Lactancia Materna, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, coordinadora del Comité de Puricultura de la Región Bogotá, de la Regional Bogotá. Está aceptada para el posgrado experto universitario en lactancia materna en la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Trabaja en consulta externa y domiciliaria de pediatría, principalmente con recién nacidos y lactantes. Ha realizado capacitaciones sobre lactancia materna para enfermeras y nutricionistas en la institución que trabaja actualmente. La doctora Paula nos va a acompañar con la ponencia Consejería en Lactancia Materna en el marco de la consulta de pediatría en Colombia. Le damos la bienvenida a la doctora Paula. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que inicies con la tuya. Muchas gracias. Luis Carlos, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartirles. Ya, ahí ya la están viendo, ¿cierto? Sí, la estamos viendo. Vale, gracias. Bueno, entonces, mi charla que se denomina Consejería en Lactancia Materna en el marco de la consulta pediátrica, básicamente tiene como objetivo mostrarles a los pediatras y a mis colegas, en general a los médicos, ver que sí podemos hablar de lactancia en nuestra consulta, a pesar de pronto que el tiempo esté corto, invitarlos y que este sea un motivo para que aprendamos cada vez más de lactancia. Siento que es un deber como médicos que sepamos de lactancia, al menos lo mínimo, pero definitivamente los pediatras tenemos que saber mucho más de lactancia. Digo, así no nos guste, definitivamente es un tema que tenemos que hacer y aprender sobre consejería en lactancia definitivamente nos da herramientas no solamente para hablar de lactancia, sino para hablar de muchos temas en nuestra consulta. Y empiezo con esta frase del doctor Carlos González, pediatra español muy famoso. El problema es que nuestra sociedad no confía en la lactancia. Hemos llegado a creer que lo normal es no tener leche y que alguna, si tiene leche, es una mujer con suerte. Y lo digo porque desde que yo hice mi pregrado, y esto lo quiero enfocar un poquito también en mi experiencia, y es que desde que yo empecé mi pregrado, a mí en el pregrado nadie me habló de lactancia. O sea, pues seguramente sí leí como los beneficios, la composición biológica de la lactancia, pero nunca me habló de eso. Y seguramente esta tabla ya la hemos visto en varias presentaciones, pero quiero recordarla, y es cómo estábamos en Colombia hasta el 2015, que es la última pues, referencia que tenemos más confiable de la encuesta ENSIN 2015, en donde pues estábamos empezando más o menos lactancia materna, inicio temprano,
Vamos a ver cómo estamos hoy en día en la pandemia, en donde sabemos que esto probablemente se ha afectado bastante, pero definitivamente muy pocas mujeres logran lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida y muy pocas logran una lactancia prolongada o más allá de los 2 años. Entonces, nosotros los pediatras tenemos una misión muy importante porque definitivamente en estos primeros años de vida, la familia, ni siquiera el bebé, solamente la mamá, sino esa familia con el médico que más tiene en contacto definitivamente somos los pediatras. Entonces, y lo que dice el pediatra definitivamente es muy importante para la familia. Entonces, yo saqué esto de redes sociales, definitivamente la imagen que tenemos la mayoría, y es muy triste ver cómo hablan de nuestra profesión, en donde somos los que definitivamente en muchas oportunidades atentamos contra estas lactancias y definitivamente perdemos puntos con esta familia. Entonces, miren, por ejemplo, esto todo lo saqué de redes sociales, de comentarios que hablan de los pediatras. Entonces, que mi bebé está pasado de peso y que mi leche tiene mucha grasa, por eso no le tengo que dar leche de fórmula sin lactosa. Entonces, la última de mi pediatra fue, no está subiendo de peso lo suficiente, toca darle fórmula y plop, hasta ahí me duró el amor por él. Y es verdad, entonces lo puse aquí porque son sentimientos de mamás que expresan en las redes sociales. Ustedes saben que hoy en día esto ha sido pues el boom y finalmente llegó para quedarse. Pero pues la idea es que entre todos empecemos a cambiar esa imagen que hay de los pediatras, en donde definitivamente los líderes del equipo de salud en lactancia debemos ser nosotros. Y siguiéndole contándoles un poquito de mi experiencia, preparando la charla, me dio por mirar cómo fue mi charla de R1 de pediatría y encontré esto. Encontré que esta era mi charla y entonces esto es un resumen de la charla y me di cuenta en donde me pegué la super estudiada para recordar anatomía, fisiología, composición, inmunología, o sea, entender lo maravilloso de la lactancia y lo importante que era. Pero definitivamente ustedes ven, hice 2 charlas, 2 diapositivas de técnica de amamantamiento, no tenía ni idea de eso, y una diapositiva final de la importancia de apoyar. Entonces, definitivamente sí sabemos que es importante, pero creo que faltó ir un poquito más allá. En mi pregrado no aprendí todo sobre lactancia, pero definitivamente en mi pregrado por lo menos me sembraron la semillita de que apoyar la lactancia era importante. Y siento que de todas formas en los pregrados antiguamente faltaba eso, faltaba que nos enseñaran cómo apoyar, cómo identificar problemas en lactancia en nuestras residencias de pediatría. Les voy a presentar este estudio de una encuesta que se hizo en España en los residentes de pediatría, una encuesta ya validada en 21 hospitales de España. Este es un estudio del 2019, pero las encuestas se aplicaron entre abril y mayo del 2016 a 177 residentes. Allá son 4 años de pediatría, de los 4 niveles de pediatría, y lo que hicieron fue comparar los residentes que estaban en hospitales que eran amigos, que eran IAMI, por decir allá, para pasarlo al contexto de Colombia, y los que no eran IAMI. Entonces, resalté aquí porque esta es la tabla 1 de las características de la población, y quiero resaltar aquí en donde vemos que los que no son IAMI tienen una mediana en la percepción de la calidad de su entrenamiento, que se sienten intermedios, ¿no? Se sienten mucho más confiados los que tienen una calificación completa, que es esta columna en IAMI. Los que se sienten bien calificados, es interesante ver que a pesar de que no hay un buen entrenamiento, hay algunos que sí se sienten bien entrenados. Pero quiero resaltar lo bueno también, y es que si ustedes miran la parte final de la tabla en donde dice que si pensamos los residentes en ese momento que son necesarios tener herramientas para apoyar en lactancia, y todos concordamos, o todos en esa encuesta concordaron, que definitivamente saber de lactancia es muy importante. Y aquí también voy a mirar cómo les fue en esa encuesta de conocimientos de lactancia. Entonces, estas dos de aquí blanquitas, estas 2 cajitas de aquí blanquitas son los hospitales, los residentes en los hospitales que tenían mayor entrenamiento en lactancia. Y ustedes ven que la variabilidad es mucho menor y tuvieron todos puntajes por encima de 80. Pero en los otros hospitales, aunque algunos tuvieron buen puntaje, fueron mucho más dispersos en las respuestas, y sí hubo calificaciones mucho más bajas.
Y aquí está qué tan confiados, seguros se sienten de sus capacidades en apoyar la lactancia, de acuerdo a los puntajes que dieron en las encuestas. Entonces, miren qué interesante esto, en donde tuvieron una calificación menor al 50%. Muchos sí reconocen, la mayoría afortunadamente reconocen que necesitan estudiar más, pero hay algunos que saben suficiente, entonces uno se queda como preocupado por esos pocos. Los que estuvieron en un nivel intermedio, también la mayoría reconocen que están en su nivel intermedio, pero seguimos pensando todavía que estamos bien. Y aquí, estos son los que tuvieron un porcentaje más alto de respuestas, en donde pues seguimos pensando que estamos bien y pues también reconocemos que sí tenemos una preparación probablemente un poco mejor. En este estudio de Pediatrics del 2016, hablan de un poquito de la historia del conocimiento de los pediatras en lactancia y esto me pareció súper interesante. Hablan que en 90%, como les estoy diciendo, 90% apoyamos la lactancia, o sea, somos una gran mayoría afortunadamente, pero solamente 50% confiamos en nuestras habilidades de consejería, que siento que es en donde estamos y es la invitación a esta charla a que empecemos a aprender al respecto, que de verdad son habilidades que nos ayudan en todo aspecto de la consulta. En 1999, los pediatras pensábamos que dar lactancia materna y fórmula era igual de aceptable. En 2004 hemos mejorado nuestras recomendaciones y ya recomendamos más lactancia materna, pero definitivamente terminamos la lactancia materna por razones inadecuadas. Entonces, llega la mamá en su crisis de lactancia de los 3 meses y dice, doctor, es que yo ya no siento los senos cargados, es que yo siento que no queda con hambre. Y dijimos, no, pues si la mamá dice que el niño queda con hambre, pues debe ser que queda con hambre, ¿cierto? Entonces, complementémosle con fórmula. Y creo que eso lo hemos hecho todos. Yo también lo hice en su momento antes de empezar a aprender y entender más un poco de lactancia. Este es un ensayo controlado en lo que hicieron fue implementar programas de lactancia a los residentes no solamente de pediatría, sino de ginecobstetricia y de medicina familiar. Y lo que hicieron en estos pacientes fue hacerle seguimiento también a cómo eran el impacto de estas intervenciones en la población también de pacientes. Aquí vemos cómo el grupo que fue intervenido mejoró sus conocimientos respecto a la lactancia materna. Y vemos que hubo un mejor efecto en estos sitios en los que hubo intervención porque se logró lactancia materna exclusiva en los sitios en donde se implementó este programa en los residentes y los residentes pues lo replicaron en sus pacientes. Y también se logró lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses en los pacientes de estos sitios. Entonces miren qué importante el impacto que hacemos los médicos o que tenemos los médicos en apoyar a nuestras familias lactantes. Y que pongo acá es porque les cuento, pues yo tampoco soy mamá y cuando empecé a aprender de lactancia dije, uy, no tengo experiencia personal, pero tengo que empezar a aprender a cómo hacer empatía con las mamás. Y empecé a escucharlas, empecé a leer sobre las experiencias maternas, comprender qué significaba toda esta experiencia de maternidad y sobre todo esta parte del parto y el posparto que es tan difícil. Y esto me lo contó una paciente que es muy estudiada, ella pues doctorado y demás, y científica también, y se sentó a estudiar sobre lactancia, y aún así tuvo un inicio algo tortuoso en su lactancia, contrató asesora de lactancia, aún así siguió teniendo dificultades. Le dijeron que su bebé no estaba comiendo lo suficiente al principio, que le iba a dar hipoglicemia, y entonces miren esta frase que me dice en la entrevista y es, me gustó que un pediatra me dijo, póngala a comer. Yo dije, wow, qué bien. Pero no me dijo cómo hacerlo. Entonces queda uno como un poquito desinflado porque dice, uy, le faltó como ese empujoncito para empoderar a esta mamá y que ella pudiera seguir en su lactancia. Después de que en mi consulta hicimos la intervención, la ayudé con el agarre y demás, pues dijo finalmente que estaba muy feliz porque era la primera vez que no sentía dolor. Y también hablando un poquito más de la experiencia, esta semana ha sido una experiencia pues bastante enriquecedora esta semana de la lactancia materna, porque también he tenido mucho más contacto con más otras mamás que escucharlas hablar sobre
esa experiencia de que el personal de salud los apoye en lactancia es muy bonita, son muy felices sentirse apoyadas, entonces realmente es una bonita muy experiencia. Bueno, pero no todo es malo y definitivamente ya estamos haciendo cambios en esta materia. Entonces comparto esta foto que me autorizó a compartir mi amiga y colega, la doctora Nancy, que es consultora en lactancia y a sus residentes de pediatría les está enseñando en lactancia. Y sé también de varias universidades ya, por lo menos en Bogotá, y si hay más en otros países sería muy chévere conocer la experiencia, en donde también están implementando esto en los programas de pregrado, porque definitivamente todos los médicos tenemos que saber de lactancia. Y por eso vengo con esta frase que nos dejó mi profesor de puericultura, el doctor Germán Soto, que en paz descanse. El privilegio y el honor de ser pediatras los hace acompañantes de los retos de vida o desafíos biológicos, psicológicos o sociales de los niños, adolescentes y sus familias. En medio de situaciones en las cuales no siempre hay cura y en las que por lo tanto se debe calmar y consolar para que este reto sea más llevadero y lleno de aprendizaje. Definitivamente nosotros los pediatras no solamente a veces hacemos intervención en nuestros pequeños pacientes, sino en toda la familia. Y intervenir en lactancia es cambiar la vida de una familia completa. Bueno, y entonces aquí viene la pregunta, pero tenemos 20 minutos de consulta, ¿cómo lo hacemos, cierto? Entonces, esta diapositiva y lo traje porque es un vivir de todos los días de nosotros los pediatras en la consulta. Pues mientras que la mamá le cambia el pañal porque se acabó de hacer, ay doctora tenía el pañal limpio pero se acabó de hacer, el bebé está llorando mucho, las mamás nos lloran en las consultas y nosotros pues siempre estamos dispuestos a apoyarlas, sacan su larga lista de preguntas y uno dice, por Dios, ¿a qué horas voy a hablarle de lactancia a esta mamá? Mientras le quitan las 20 cobijas más encima las 20 rutas, mientras que uno revisa el carnet de vacunas, mientras tiene que responder muchas más preguntas, mientras en los tiempos antes de la pandemia pues entraban las abuelitas, ahorita hacemos consulta telemedicina, entonces ahí también participa toda la familia y hay muchas más interrupciones en la telemedicina muchas veces, entonces dije, oh, por Dios, entonces voy a darles varios tipsitos que les van a ayudar a que todo el ambiente de su consulta les pueda ayudar a que puedan mandar ese mensaje directo y también de manera subliminal sobre nuestro trabajo en lactancia. Que nuestro espacio hable de lactancia. Entonces, nosotros siempre en la consulta siempre vamos a hablar de alimentación. Entonces, por supuesto, en esa alimentación, hablar sobre lactancia de una manera muy respetuosa y ya lo vamos a hablar. Si tenemos consulta prenatal de pediatría y de la que hablamos ayer, miren que el 78% de las madres toman la decisión de lactar en este periodo. Entonces es muy importante que desde ahí empecemos a mandar ese mensaje de la importancia de la lactancia. Y en nuestra consulta también que tengamos espacios que favorezcan la lactancia. Entonces, por ejemplo, la decoración, un tipcito. Entonces, por ejemplo, si estamos corticos de tiempo, pongamos el bebé a comer mientras hacemos el examen físico, porque sabemos que es una herramienta maravillosa para nosotros poder tener un bebé tranquilo en la consulta. Y de pasito tenemos ahí para mirar y observar a la mamá, de pasito tenemos ahí para hacer una conversación, de pasito ahí tenemos espacio para mirar cómo está ese agarre y para de pronto observar cómo está esa glándula materna de la mamá y mirar si hay alguna dificultad en la que podamos apoyar. Generar momentos que permitan expresar los sentimientos en las mamás. Y esto uno lo va aprendiendo también con el tiempo a medida que va adquiriendo la experiencia, pero definitivamente ustedes no saben la cantidad de mamás que le lloran a uno en la consulta de solo decirle cómo te has sentido. Y ellos ya lo miran a uno como con la tristeza y ojalá estemos en el posparto inmediato y dice, duro, ¿cierto? Y dice, o sea, tratando de lograr esa empatía y dicen, sí, doctora, yo no me imaginé que esto fuera a ser tan difícil. Entonces, que ellos sientan que uno está siendo empático con ellos es bien importante y uno puede sacar cositas interesantes y dentro de las cosas que uno va aprendiendo en consejería en lactancia es que muchas veces el problema no está en el agarre, en el problema muchas veces hay en las experiencias y en las emociones que hay detrás. Y la invitación también es a que conozcamos, hagamos red de apoyo y conozcamos más especialistas que sean pro lactancia, no solamente dentro de los pediatras, sino, por ejemplo, yo sé que si esta mamá tiene algunas dificultades psicológicas en el apoyo, en su red de apoyo, lo que sea, que están afectando en su lactancia directamente,
pues probablemente él no necesite que le ayuden a la agarre, sino que la remita, porque obviamente en mi tiempo de consulta no voy a alcanzar a un psicólogo que la vaya a apoyar y que le vaya a ayudar. Si yo no tengo tiempo para enseñarle o para mirarle y veo que sus senitos están congestionados y sé que tengo una experta, una enfermera de lactancia al lado o una nutricionista que sé que me puede ayudar con esto, pero que tenga la preparación para hacerlo, porque yo sé que y reconozco que no lo sé hacer, pues voy y se la mando a ella, te digo, mira, te voy a mandar esta mamá, por favor, ayúdame porque reconocí e hice el diagnóstico de que tiene una congestión mamaria, que tiene una mastitis. Entonces es aprender a hacer ese reconocimiento y aprender a remitir y reconocer que probablemente tenga algunas limitaciones. Evitar entregar documentos que tengan publicidad. Entonces, miren, curvas de crecimiento, tablas de neurodesarrollo que nos entregan los visitadores médicos, las cartillas de recetas para la alimentación complementaria. Igual, a medida que yo he aprendido sobre lactancia materna, pues he aprendido también que estamos en medio de una guerra comercial con las casas farmacéuticas y muchas veces caemos en el juego de ellos por desconocimiento. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo que me manden a un congreso? ¿Qué tiene de malo que me lo financien? Finalmente yo no estoy recomendando la fórmula en mi consulta y eso puede ser totalmente cierto. Pero definitivamente cuando uno empieza a conocer un poquito más de fondo, se da cuenta que estamos en el medio y que a veces se siente uno manipulado y usado. Entonces, tener mucho cuidado con todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, voy a contarles mi experiencia de cómo, antes de explicar esto, cómo me convertí yo a la lactancia materna, por decirlo de esa manera. Como les dije en mi residencia, me sembraron la semillita de hablar de la lactancia materna. Y yo lo único que sabía de lactancia materna era lo que me habían enseñado en IEPI. O sea, yo sabía más o menos cómo reconocer un buen agarre, sabía cómo observar de pronto si hay algunas dificultades en agarre y me habían enseñado pues que un pezón plano, un pezón invertido se podía lactar y era posible lograr una lactancia con estos tipos de pezones. Me llegó una mamá en el primer control de su bebé, era menor de un mes este bebé, y yo muy triste le pregunté, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Y me dice, doctora, mal, porque no he podido poner a comer a mi bebé si no es con pezoneras. Y eso me tiene muy triste. Entonces yo me acordé de IEPI y dije, uy, en IEPI dice que así tenga el pezón plano, se puede. Yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Me conmovió y dije, bueno, vamos a intentarlo. No tenía ni idea, solamente sabía la teoría. Eh, los confieso, esa vez claramente sí me atrasé en la consulta, pero lo logramos y logramos hacer el agarre. Y cuando logramos hacer el agarre y empezó el bebé a comer y la mamá empezó a llorar de la felicidad, me dice, doctora, esta es la primera vez que yo siento comer a mi bebé directamente de mí. Y es maravilloso. Mucho me faltó sentarme a llorar con ella, pero fue una experiencia muy bonita y fue la experiencia que a mí me dijo definitivamente aprender y saber de lactancia toca corazones, cambia familias y yo tengo que aprender más sobre lactancia y fue lo que me motivó a empezar a aprender más de lactancia. Y por eso les digo que esta primera consulta de recién nacido, el primer es la oportunidad única para, no es la única oportunidad, quiero decir única en el sentido en que es la más importante para poder reforzar y educar en lactancia. Definitivamente, como les dije, observar y agarrar posición y puede ser mientras examinamos al bebé, conversar con la mamá y resolver sobre sus expectativas y proveer recursos si hay dificultades. Si yo, como les estaba diciendo, no tengo el tiempo porque tengo más pacientes en espera, mi tiempo de consulta es corto o definitivamente no lo sé hacer, entonces puedo remitirlo. Muchas veces al principio yo los mandaba también a la Liga de la Leche o a la red de apoyo que ustedes conozcan y decirles, mira, sí te podemos ayudar y hay quienes están entrenados para ayudarte. Hablar sobre planes de regreso al trabajo desde esta consulta es muy importante porque ellas dicen, yo quiero, pero no puedo porque tengo que ir a trabajar. Entonces, explicarles cómo pueden hacer su regreso al trabajo desde esta consulta también es muy importante. Acompañamiento en emociones, como les expliqué, ver que ellas hay veces soportan el dolor porque sienten que las hacen malas mamás si se niegan a lactar a pesar de que tengan dolor, lo hacen por su bebé, pero definitivamente no siempre se sienten tan bien. Y eso es importante que nosotros lo interroguemos, invitar siempre a participar a toda la familia. Bueno,
red de apoyo, hablar con las abuelitas, hablar con quién vive, quién se está encargando de los deberes del hogar, quién provee los recursos económicos es muy importante, porque no solamente les preocupa su lactancia, sino que van a tener que salir, o muchas mamás muchas veces no pueden hacer su licencia de lactancia completa, porque por ejemplo son independientes y en este tiempo de pandemia, pues definitivamente no pueden hacer su lactancia como quisieran, sino tienen que salir a trabajar, porque la situación cada vez está más difícil. Entonces, poderles brindar a ellos ese tipo de acompañamiento es bien importante. Les cuento otra experiencia que tuve con otra mamá muy bonita, a quien acompañé desde el principio del nacimiento, pues desde el primer control a esta mamá. La apoyé en su lactancia, corregimos agarre y demás, y ella siguió yendo conmigo a los controles de pediatría. Llegó más o menos hacia los 4 meses y le pregunté cómo has estado y me dice, doctora, muy preocupada porque yo quiero hacer mi lactancia materna exclusiva y quiero hacer mi banco, pero he tenido mucho trabajo, regresé al trabajo y he tenido muchas dificultades y muchos obstáculos en mi trabajo para poder lactar. Esa consulta hablamos mucho del tema, hablamos sobre algunas herramientas. Ella me decía que su empresa es una empresa pequeña, por tanto, por ley en Colombia, esa empresa no estaba obligada a tener una sala amiga de lactancia. Pero le dije, bueno, esto es un tema también muy cultural. Hablamos de el empoderamiento y de que ella fuera quien abriera las puertas al resto de sus compañeras y un poquito de solidaridad, tanto pues femenina como a los mismos hombres que también sé que tenían esposas y que sus hijos también iban a ser lactados. Y bueno, me lloró, les cuento que ella me lloró en esta consulta y todo, pero eh, siento que se desahogó, fue una consulta muy linda, volvió al siguiente control feliz, me dijo, doctora, muchas gracias por esa consulta anterior, porque definitivamente sus palabras me sirvieron y ya no me miran mal en el trabajo, ya logré un espacio para poder lactar, mi jefe lo entendió, más que lactar, pues extraerse la leche en su espacio de trabajo y nada, ya llegamos a la lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses y vamos para adelante. Entonces, es una experiencia muy linda y la mamá, no les tengo aquí el audio, pero la mamá me dejó un audio agradeciendo porque definitivamente le apoyamos y a que ella fuera capaz de hacer todo lo que hizo por la lactancia de su bebé y probablemente abrir espacios en su misma empresa para que muchas otras mujeres se beneficien de esto. Y bueno, esta es la cara como nos llegan nuestros papitos en los primeros controles, cuando uno les dice, bueno, ¿y cómo les ha ido? Y entonces aquí, por eso lo digo, porque más que preguntarles también es observarlos, ¿no? Y nosotros también sabemos que en medicina hace parte de nuestra consulta observar a nuestros pacientes desde que ingresan y eso también hace parte de la consejería. Entonces, integrar la consulta de pediatría con la consejería realmente no es tan difícil como uno cree. Uno, pues claramente no nos vamos a durar todo el tiempo que si hiciéramos una consejería completa y que uno gustaría dedicarles, pero definitivamente podemos utilizar esos tipsitos para enriquecer nuestra consulta. Entonces, observar la actitud, qué tan cansados están, el papá también, cómo cogen al bebé, esto también es supremamente importante. Tuve una mamá en que, les cuento, tuvo un parto muy intervenido, fue un parto un poco agresivo, le hicieron Cristeller. Bueno, fue bastante difícil para ella, una mamá primeriza también. Y yo llegué y ella cogía su bebé con las dos manos. No lo abrazaba, no lo pegaba a ella y pues por supuesto y como consecuencia tenía muchas dificultades en su lactancia. Y el bebé lloraba, lloraba, lloraba y lo tenía como cuando uno coge una bandeja, literal, y decía, no sé qué hacer, está llorando mucho, yo creo que tengo cólico. Y fue tan sencillo como decirle, lo vas a hacer bien, lo estás haciendo bien, tú eres capaz, abrázalo y vas a ver que se va a calmar. Y en efecto hizo eso y el bebé se calmó. Y cuando hablé con ella, definitivamente me contó, es que siento que no lo estoy haciendo bien, en el hospital me dijeron que lo estaba haciendo muy mal. Entonces, fíjense todo este poder que tienen las palabras que nosotros hacemos como personal de salud y darse cuenta, el solo hecho de uno darse cuenta cómo ella agarraba, con la inseguridad con que agarraba a su bebé, fue el origen de las dificultades en su lactancia. La actitud, bueno, y en esta época en la que nos toca usar todos estos elementos de protección personal, en que es mucho más difícil podernos ver, que ellos nos reconozcan, eh,
aprender, y esto ha sido un aprendizaje para todos, aprender a transmitir más con los ojos, así sonriamos detrás del tapabocas. Yo pienso que esto se transmite a través de la mirada, el tono de voz que utilicemos. Yo sé que hay veces, y a mí me ha tocado con los elementos de protección personal en la consulta, toca hablar duro, entonces para que lo escuchen a uno, y ojalá si el bebé está llorando y demás, entonces pues puede parecer de pronto un regaño lo que estamos haciendo, entonces como a tratar de hacer una mirada a nuestro interior y tratar de modular, así tengamos que hablar duro para que nos escuchen y que suene un poco más amable el asunto. Las palabras que utilicemos no suenen a regaño, ¿no? Porque uno siempre escucha, es que mi doctor me regañó o el pediatra me regañó, y siempre así hayan mil dificultades con esta mamá, decirle, síguelo intentando, lo estás haciendo bien, todo con amor lo vamos a lograr. Siempre utilizar eso y evitar utilizar términos sencillos. ¿Mm? Hay que utilizar preguntas abiertas, ¿no? Para que no se sientan juzgadas las mamás. Entonces, en lugar de decir, ¿estás lactando a tu bebé? O ¿cómo te ha ido con la lactancia de entrada? O plop, resulta que esta mamá no ha podido lactar y está dando solo fórmula. O simplemente no quiso lactar y nosotros preguntarles, ¿le estás lactando? Entonces, definitivamente ahí ya la mamá se va a sentir juzgada y probablemente no sea capaz de abrir su corazón a nosotros. Entonces, decirle, bueno, ¿cómo estás alimentando a tu bebé? Si la respuesta en este caso es estoy alimentando con lactancia materna, ¿has tenido la necesidad o has sentido la necesidad de darle algo diferente? ¿O estoy lactando solo? No, doctora, no estoy lactando, estoy dando fórmula. Bueno, y cuéntame por qué razón, ¿sí? Sin que se sientan sin que se sientan juzgadas y conocer la razón por la que han tenido que de pronto utilizar otros métodos diferentes a una lactancia materna exclusiva. Esta pregunta aquí de ¿tienes dolor? Es fundamental. Muchas veces en nuestras consultas nos limitamos a decir, bueno, ¿qué le estás dando a comer? Lactancia. Perfecto, ¿le has dado algo más? No. Ah, bueno, listo. Siguiente pregunta. Pero nunca preguntamos si tiene dolor en la lactancia, cómo están sus cenitos, están preocupados, ¿te preocupa tu lactancia? ¿Qué te preocupa al respecto? Y aquí voy a contarles un caso también reciente de este mes, en la que un bebé normal, sin factores de riesgo, nacido a término, ha tenido su consulta de primer control de pediatría, tuvo la pérdida de peso esperada para la edad, mamá con lactancia materna exclusiva, pero hasta ahí llegó la consulta de pediatría. Nunca miramos cómo estaba alimentándose ese bebé, ni nos aseguramos que esa lactancia fuera adecuada. Ni que hubieran problemas en la lactancia. Resultado, a la siguiente semana el bebé ya tenía una pérdida de peso del 20%, una deshidratación hipernatrémica, una ictericia acentuada y terminó hospitalizado. Diagnóstico, dificultades en la alimentación de ese bebé y mala técnica de lactancia. Y esa fue la causa de su hospitalización. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en esa consulta de pediatría el pediatra o el colega hubiera mirado eso? Probablemente hubiera terminado hospitalizado, no lo sabemos definitivamente, pero sí sabemos que la probabilidad en que se hubiera hospitalizado hubiese sido menor si hubiéramos hecho una intervención a tiempo en esa consulta. Y bueno, entonces, más tips de cómo hacerlo, y aquí me repetí a lo que yo aprendí al principio y fue lo que me dieron las herramientas iniciales, es que en IEPI está esto, y ahí lo podemos estudiar, y está lo que les estoy diciendo. Y si ustedes se dan cuenta, en el capítulo del lactante, lo que más se enfoca es en la alimentación del lactante. Y IEPI nos habla que tenemos que enfocarnos en esto e identificar si hay dificultades en lactancia del bebé. Entonces, fíjense que IEPI no está hecho para los pediatras tampoco, pero es una herramienta maravillosa también que nos ayuda a los pediatras, está hecho para todo el personal de salud. ¿Qué más podemos hacer en nuestra consulta? Bueno, enfocar y mirar si encontramos alguna anomalía que además de afectar la salud de nuestro bebé, porque yo no estoy hablando aquí de cómo hacer una consulta de pediatría, estoy hablando de cómo integrar nuestra consulta de pediatría y apoyar la lactancia. Entonces ahí sabemos que hay muchas anomalías en los bebés que pueden indicarnos que esa lactancia no está bien. Mirar si hay malformaciones congénitas que puedan estar afectando la lactancia. Y bueno, el examen físico completo que nos puede aportar muchas cosas también adicional de cómo está esa lactancia. Esta no es de IEPI, pero es un checklist
que nos recomiendan en la guía de capacitación de lactancia materna de la UNICEF. Y es un checklist que si uno se pone a leerlo, uno lo puede hacer mientras uno hace el examen físico de la consulta. Y por eso les decía lo importante de poner a comer al bebé durante la consulta, porque mientras que uno va hablando con la mamá, uno va haciendo su tarea de observación y se da cuenta de todas estas cosas. Y es una cosa que uno puede, a medida que lo va haciendo, lo va interiorizando mucho, mucho más. Y me devuelvo nuevamente a IEPI, porque definitivamente en este capítulo IEPI nos habla de esto tan importante que es los problemas de alimentación en el bebé y que tiene que ver con estos lactantes menores. Y me vuelvo al examen, al semáforo rojo, porque aunque nosotros tenemos las herramientas para decidir qué hacer y qué decisiones tomar en este momento, si es necesario o no un antibiótico, por ejemplo, en lo que no voy a ahondar porque no tiene que ver con la charla, pero sí quiero que veamos en que cuando hay algún signo de alarma de estos, miren que IEPI ya no lo está diciendo y es que hay un problema severo de alimentación. Si lo remitimos o si definitivamente consideramos que hay que revisarlo y hacer unos diagnósticos diferenciales, probablemente en nuestra consulta y en nuestra capacidad lo tomaremos la decisión, pero quiero es resaltar este diagnóstico que nos habla aquí IEPI. Y cuando me voy al semáforo amarillo de IEPI, también nos da las pautas y esto a mí también me ha servido mucho para identificar que hay problemas de alimentación y cómo intervenir. Y esto es muy importante porque miren que la intervención que hace IEPI es lo que tenemos que hacer definitivamente. Aconsejar, verificar agarre, empoderar a la mamá para empezar a reducir los otros alimentos que está recibiendo para que podamos volver a la lactancia materna exclusiva, ¿vale? Tratar las molestias en las mamas. Claro, si yo no lo sé hacer, pero lo sé identificar, lo remito a quien sí lo sepa hacer. Pero lo importante es que esta mamá se sienta apoyada. Miren qué importante esto. Si definitivamente es necesario poner fórmula o vamos a empezar a disminuir esa fórmula paulatinamente para poder regresar a la lactancia, quitemos los biberones. No se nos olvide que el biberón atenta con la lactancia y no solamente con la lactancia, sino que sabemos que tiene muchos más problemas a largo plazo. Entonces, si definitivamente vamos a hacerle un control a esta mamá de peso, a este bebé de peso, vamos a empezar a quitar fórmula mientras que corregimos la lactancia, mientras que de pronto lo diferimos a alguien que sepa más de lactancia y nos apoye, pues enseñémosle a esta mamá que tiene que ser que sea con taza y con vasito y expliquémosle la razón, porque sabemos que esto requiere entrenamiento y paciencia. Y dicen, no, doctor, es que es más fácil, o de pronto lo está alimentando la abuelita y es más fácil así. Entonces hay que explicarles por qué es la importancia. Entonces esto es muy importante. Y perder un agarre en un bebé es definitivamente muy difícil para recuperar después de esa lactancia. Entonces, pues nosotros tenemos esas oportunidades de oro en nuestras manos que no podemos perder. Ojo con los seguimientos de peso, si los hacemos, por supuesto, hay que hacerlos, pero empoderando a esa mamá, no generándole dudas sobre su capacidad de poder alimentar a su bebé y empoderándola y siempre felicitándola. Y bueno, el semáforo verde, en donde hablamos siempre de elogiar a la mamá que lo está haciendo bien. Y sigo diciendo que sí, que ya estamos haciendo el cambio, que cada vez somos más pediatras los que estamos hablando de lactancia y que estamos tomando esto y nos estamos abanderando y nos estamos empoderando para que seamos nosotros los líderes en la lactancia. Y comparto nuevamente la foto de mi amiga que es consultora en lactancia y que ella también hace su consulta de pediatría y también ha integrado esto, como muchos otros colegas ya lo estamos empezando a hacer y estamos animando cada vez más a otros colegas a que lo hagan, que es la invitación de esta charla. Importante educar sobre señales de hambre temprana, explicarle a la mamá que la diuresis y cómo es saber que ella está haciendo bien su trabajo y cómo identificar que su bebé está siendo bien alimentado, explicarle qué son los brotes de crecimiento para que ella no dude en esos momentos que sabemos que son los más frecuentes en los que perdemos la lactancia, explicarle para que no dude de esto. Explicarle el significado de lactancia materna exclusiva, porque es muy frecuente que uno les diga, ¿hasta dónde quieres lactar? Y dice, no, yo hasta los 6 meses, eso es lo que recomiendan, ¿no? Entonces uno les dice, bueno, les aclara. Entonces por eso siempre hay que aclarar exclusiva 6 meses, qué es exclusiva, y a partir de los 6 meses empezamos la lactancia materna, pero ahí existe el concepto de que si empezamos alimentación complementaria, también hay que dar fórmula. Ya se, como que ya se integra que la fórmula hace parte de la alimentación complementaria. Entonces es importante aclarar todos estos conceptos. El papel del padre, integrar siempre al papá en esta consulta y
pedir ayuda es porque hay que enseñarle a la mamá cuándo pedir ayuda, pero nosotros también tenemos que pedir ayuda, porque no nos la sabemos todas, por supuesto, nunca vamos a terminar de aprender, siempre va a haber alguien más que sepa que nosotros, pues conozcámoslo y pidamos la ayuda de ese experto en lactancia que diga, pucha, no sé cómo afrontar esto, pero sé que hay que ayudarla y poderle brindar de otra manera la ayuda, ¿no? La llamada a un amigo que conocemos, pues no sobra nunca. Bueno, y más allá de la consulta tenemos muchas más cosas que hacer. Esta sí soy yo aconsejando a mamá y explicándole varias cositas en la consulta con todo mi disfraz de astronauta, digo yo, pero que aún así tratamos de mantener nuestra comunicación y mantener nuestra relación médico-paciente, que es muy importante. Guiar a la comunidad, lo escribo de esa manera porque cuando nosotros integramos a nuestro discurso y a nuestra manera de vivir la lactancia, ya empieza todo el mundo a hablar de lactancia. En mi casa, por ejemplo, mi pareja ya habla de lactancia sin ser papá, él ya cuenta y él dice, ay, pero yo te he escuchado y el otro día escuché a una amiga que le pasaba esto y yo le dije que la lactancia no debía hablar porque es que tú ya me enseñaste esto. Y incluso él pelea y él decir, bueno, ¿por qué no hablan del papá y por qué no integran al papá en la lactancia? Si a mí me parece que el papá tiene como hombre, lo conversamos. Entonces, miren qué bonito que esto se le va volviendo a uno como un tema comunitario. También la tarea que estamos ahorita es educar y motivar a nuestros colegas en la importancia de enseñarlos. Y es una tarea muy bonita porque yo lo he hecho ya con mis colegas y es súper chévere porque ellos dicen, wow, sí, definitivamente tenemos que aprender más y se han sentado a estudiar. Entonces, ver los que ya están estudiando y que ya han aprendido más y que están integrando su consulta y saber qué satisfactorio es tener más herramientas para apoyar a nuestros pacientes es muy bonito. Remover las barreras comerciales para la lactancia. Como les dije, bueno, leamos también sobre código de sucedáneos para que no nos engañen bobamente y caigamos siendo en la mitad de este juego y terminamos siendo nosotros los malos del paseo cuando de verdad, y lo sé por conocimiento de causa, que nosotros no lo hacemos porque definitivamente queramos apoyar y queramos enriquecernos con esto, porque definitivamente nuestro amor por esto hace que sigamos haciéndolo y definitivamente sé que queremos tocar familias y esa es nuestra tarea como familia. Favorecer el acceso a los servicios de lactancia, promover la donación, entonces tengamos como a la mano o a quien le podemos preguntar a dónde podemos remitir una mamá que de pronto está dispuesta a donar su lechita. Educar sobre su derecho al trabajo y a la lactancia de licencia de maternidad. Muchas mamás no saben que tienen derecho a esto. Es importante. Bueno, si estamos en alguna institución en donde tengamos la oportunidad de investigar, pues qué rico seguir investigando y aportando a la investigación en lactancia y definitivamente siempre abrir un espacio en nuestras consultas para romper los mitos en lactancia que no solamente se ocurren en la consulta, sino inclusive entre nuestros propios colegas. Entonces esto es bien importante. Y para eso, y para finalizar, quiero dejarles esta frase que nos dejó Esculapio, que nos recuerda un poquito lo que estamos viviendo actualmente nosotros como personal de salud en la pandemia, pero que definitivamente detrás de esto siempre hay una recompensa mucho más allá de lo monetario. Dice así, ¿has pensado bien en lo que ha de ser tu vida? Tendrás que renunciar a la vida privada. Mientras la mayoría de los ciudadanos pueden, terminada su tarea, aislarse lejos de los inoportunos, tu puerta quedará siempre abierta a todos, a toda hora del día o de la noche. Vendrán a turbar tu descanso, tus placeres, tu meditación. Ya no tendrás hora que dedicar a la familia, a la amistad o al estudio. Ya no te pertenecerás. Te verás solo en tus tristezas, solo en tus estudios, solo en medio del egoísmo humano. Ni siquiera encontrarás apoyo entre los médicos que se hacen sorda guerra por interés o por orgullo. Únicamente la conciencia de aliviar males podrá sostenerte en tus fatigas. Piensa mientras estás a tiempo, pero si indiferente a la fortuna, a los placeres de la juventud, si sabiendo que te verás solo entre fieras humanas, tienes un alma bastante estoica para satisfacerse con el deber cumplido sin ilusiones, si te juzgas bien pagado con la dicha de una madre, con una cara que te sonríe porque ya no padece, o con la paz de un moribundo a quien ocultas la llegada de la muerte, si ansías conocer el hombre, penetrar todo lo trágico de su destino, hazte médico, hijo mío. Y creo que esto nos recuerda muy bien porque estamos aquí.
Muchas gracias. Doctora Paula, muchas gracias por compartir tu experiencia, todos esos tips, herramientas, recomendaciones. Yo creo que a veces eso es lo que requieren muchos profesionales, saber cómo lo han hecho otros de forma exitosa para empezar a realizar cambios, ¿no? Para empezar a mejorar su consulta. Comparto y resalto lo que mencionaba sobre sembrar la semilla. Yo creo que eso es algo clave, ¿cierto? Y no es solo en la academia, sino hay muchos espacios donde uno siembra esa semilla. Yo creo que estos espacios y lo que busca estas actualizaciones del simposio también es que diferentes profesionales de la salud pues empiecen a ver la importancia y ver qué se puede hacer, ¿no? Me llamó también mucho la atención la llamada a un amigo, ¿no? A veces nos da pena, nos da miedo decirle al otro, y tú lo mostraste en las investigaciones, a veces creemos que sabemos más de lo que debiéramos. A veces es necesario llamar a un amigo que uno sabe que es más experto en un tema y que lo puede ayudar. No, Claro, perdóname, te complemento porque sobre todo uno como pediatra uno dice, uy, qué oso, ¿sí? Tengo que llamar a la enfermera de lactancia porque yo no sé de lactancia, qué oso. Entonces, pues sí, como perder ese miedo, reconocer y tener un poquito de humildad mientras que nosotros nos sentamos y vamos aprendiendo porque definitivamente es un proceso. claro, y no por ser profesionales de la salud, específicamente pediatras o médicos, no, estamos totalmente entrenados en temas de lactancia materna y digamos que por eso se generan también estos espacios, ¿no? Para tratar de empezar a crear esa semilla como mencionábamos. Yo hice una listica de algunas palabras que me llamaron la atención, que yo creo que hacen parte de todo este contexto y es, va a leer, tener herramientas, entrenamiento, tiempo, observación, motivación, acompañamiento, emociones, pareja y familia. Yo creo que esto es parte de todas estas. Se cortó. Tú nombraste muchas donde se consulta, entonces yo creo que me están escuchando, sí. Te perdí un poquito, estaba escuchándote Sí, sí, me entrecortado. salió un mensaje en la pantalla. Estaba con las palabras que les mencionaba. Sí, Bueno, ahora sí vamos con las preguntas. Eran mis comentarios. Vamos gracias. ahora sí con las preguntas de nuestros asistentes. Tenemos una primera que es un comentario que finaliza en una pregunta. El comentario dice lo siguiente. Los médicos generales y pediatras tenemos la mejor disposición para asesorar y educar sobre lactancia a las madres cuando consultan por cualquier enfermedad del niño. Sin embargo, los gerentes de las instituciones donde trabajamos no nos dan tiempo porque para ellos es más importante la productividad de la institución y no el derecho de los niños a recibir una excelente lactancia. Y eso nos ocasiona mucha frustración, impotencia e indignación. Y nos pregunta, ¿el Ministerio de Salud está en mora de sacar alguna legislación al respecto? Si hay alguna legislación o el Ministerio que hace al respecto. Uf, comparto muchísimo esta experiencia porque yo también la he sentido y la he sentido por muchos años. Y el hecho de que yo esté aquí sentada realmente es el fruto de mucho tiempo de estar dando lora con el tema, dando lora con el tema. Y siento, te comparto, en la institución donde trabajo, esta pandemia, por lo menos en el área de pediatría, como afortunadamente los niños ha sido una población que no ha sido tan afectada desde el punto de vista físico y de consultar a las instituciones, nos ha dado el tiempo y le ha abierto las puertas a la lactancia, lo cual me hace inmensamente feliz. Entonces, y lo he compartido con varios compañeros que también en su institución hacen lo mismo y que también hemos empezado a dar lora y después de mucho tiempo de dar lora, poco a poco nos han ido abriendo las puertas, ir haciéndole como les decían, hay que hablar con la comunidad, entonces hablar con los colegas, con la enfermera, cuando te dicen, oye, doctora, tienes una fórmula que me des porque es que hay una mamita que tiene dificultades con lactancia, en lugar de decir, sí, mira, claro, aquí la tengo guardada, que claramente ya no están en mi stand, pero decirle, no, mira, esa mamá, en lugar lo que necesitamos es buscarle un apoyo. Hablen y busquen quién es el que sabe más, siempre una institución hay alguien que sabe más de lactancia, entonces venga, apoyemos o mandémosla a fulanito, o remitámosla, mándamela, y yo le busco quién le puede ayudar, y de esa manera se va generando la cultura, ya saben que contigo no van a encontrar fórmulas, contigo es que te van a buscar para apoyar a esa mamá, entonces vas haciendo la cultura. Desde el punto de vista legislativo,
Es cierto, pero poco a poco nos están abriendo un poquito la puerta. Las nuevas rutas de atención integral, por lo menos integraron la consulta de lactancia prenatal y postnatal, ¿sí? Entonces ya está abierta la consulta postnatal, yo sé que las instituciones, no sé qué tanto, sé que en mi institución sí se está trabajando para integrar la consulta postnatal y te cuento que en mi institución ya estamos capacitando a las enfermeras para la consulta postnatal de lactancia y se está haciendo. Entonces, miran que sí pueden abrir las puertas, sí requiere mucho trabajo y que generemos cultura, pero si uno va hablando y uno empieza a hacer el discurso, eso poco a poco va haciendo eco y aprovechemos este espacio de lactancia y de virtualidad porque con las personas que he hablado en cada una de nuestras instituciones se nos han abierto más las puertas en lactancia y es un tema, una experiencia muy bonita y muy reconfortante. Ok, muchas gracias. Te voy a leer dos que están muy relacionadas, dos preguntas. La primera dice, ¿con qué profesionales considera que es primordial abordar el proceso de lactancia materna para asegurar que la atención sea integral? Y la siguiente dice, ¿qué otros profesionales considera que deben ser convertidos a la lactancia materna? Uy, qué excelente pregunta, qué bonita pregunta. Todos los profesionales y todo el equipo de salud tiene que saber. Yo digo que desde el señor vigilante que está, tiene que saber de lactancia, porque esto es un tema cultural. Entonces, que el señor vigilante le brinde un espacio a la señora que llegó con su bebé para que pueda estar cómoda lactando. O sea, toda la institución tiene que hablar y tiene que oler oxitocina. La enfermera de vacunación tiene que saber de lactancia, tiene que saber que ella puede poner al bebé a comer como tetanalgesia para poderlo vacunar, ¿sí? Las enfermeras tienen que saber, la que está atendiendo a la mamá en el triage de urgencias, tiene que permitir que esa mamá entre con su bebé porque está lactando, por ejemplo. Los médicos generales tienen que saber de lactancia materna porque ellos ven mamás lactantes para que consultan por cualquier otra razón. Y, por ejemplo, es muy frecuente que ordenen, voy a poner un caso muy explícito que tuve la semana pasada, una mamá con mastitis, fue atendida por un médico general, le mandó un antibiótico y la indicación fue no lactes de ese seno y le quitó la lactancia de ese seno por el antibiótico y por la mastitis. Entonces, fíjate que este médico tenía que saber un poquito más para saber que el antibiótico no era contraindicación y que definitivamente parte del tratamiento de la mastitis era poner a comer ese bebé. Los ginecólogos definitivamente son nuestros colegas de los que vamos cogidos de la mano. Los anestesiólogos también tienen que saber de lactancia porque las mamás van a cirugías, les sacan la vesícula, les operan de la apendicitis. En las cesáreas son herramientas fundamentales para que nos permitan hacer un contacto piel a piel en la primera hora y qué bonito que logremos en las cesáreas, por ejemplo, hacer esto que sabemos que ha sido como difícil. Los psicólogos. Como les expliqué, el tema de las emociones, de la salud mental de la mamá es muy importante para que se dé la lactancia. Nosotros podemos y tenemos el entrenamiento para identificar todo este tipo de cosas, pero hay veces no podemos por tiempo y también por falta de entrenamiento abordar todas estas cosas, pero si sabemos que tenemos un psicólogo a la mano, lo podemos hacer. Entonces también necesitamos de los ginecólogos, necesitamos de los fonoaudiólogos para ayudarnos en muchos otros temas de agarre y de muchas otras cosas que nos pueden apoyar. Necesitamos de los odontólogos. O sea, realmente todos somos un equipo y si se me faltó alguien fue porque se me olvidó, pero definitivamente todos tenemos que saber de lactancia. Bueno, yo creo que esa palabra que estaba dentro de la pregunta de ser convertidos creo que es clave, ¿no? Bueno, la siguiente dice, ¿cuál sería la indicación para las madres con buena producción de leche que reciben información de iniciar leches de fórmula durante la consulta pediátrica? No entendí la pregunta, no sé si es porque dice Dice, que tiene buena producción de leche. ¿cuál sería la indicación para las madres con buena producción de leche que reciben información de iniciar leches de fórmula durante la consulta pediátrica? Bueno, más que la indicación sería empoderar a esa mamá, ¿sí? Y explicarle las razones y aprender a entender, explicarle que su cuerpo le está mandando señales de que tiene una buena producción y que su bebé está respondiendo a esas señales, que era lo que yo decía de enseñar a la mamá, mira, si tu bebé tiene buena diuresis, tu bebé está ganando buen peso, tú lo ves tranquilo, pues probablemente tienes una muy buena producción de leche, ¿qué necesidad tienes de darle fórmula? Y explicarle, pues la fórmula, yo digo, la lactancia es buena, bonita y barata, y qué necesidad tienes de gastar más dinero en una fórmula que nunca va a alcanzar lo maravilloso que está hecho
tu lactancia. Yo, por ejemplo, uso mucho el ejemplo de decir, tú crees que tu cuerpo que fabrica la leche, que está hecha exclusiva para tu bebé y que conoce a tu bebé porque fue quien lo creó, va a poder superarlo una fórmula que fue hecha en una fábrica, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, como empoderar a la mamá, básicamente, y animarla a que no necesita la fórmula, y es romper esos mitos. La siguiente pregunta dice que si los pediatras reciben información actualizada con respecto a las indicaciones para inicio y continuación de la lactancia materna en el marco de la consulta pediátrica. Bueno, lo que les decía en mi charla, yo personalmente y en mi generación y en los que conozco de los pediatras que han sido educados en las generaciones anteriores, no recibíamos la información completa. O sea, como, mira, y esto que por eso mostré los estudios, porque me sentí identificada con esos estudios en el sentido de que sí nos enseñan, por eso decíamos, todos sabemos la importancia y conocemos la biología de la lactancia, pero no nos dieron las herramientas para hacerlo. Siento que las nuevas generaciones se están acercando más a esto y cada vez aprenden más, por lo que les dije, conozco y si conocen más universidades, saber que están haciendo esto sería súper bonito, pero sí sé que ya hay universidades, por lo menos en Bogotá, que están trabajando tanto con los médicos generales y algunos ya con las residencias de pediatría y ojalá, como nos lo mostró el estudio de Pediatrics, incluyan otras residencias importantes para que sepamos más de pediatría y podamos hacer una intervención desde nuestra consulta. Aquí nos dicen, ¿cómo están haciendo la consejería en alojamiento conjunto en su institución? Bueno, yo te cuento que yo estoy haciendo yo estoy haciendo consulta externa, entonces en mi espacio no hay consejería. Sin embargo, bueno, en mi espacio, en mi consulta sí hay consejería, lo que no hago es alojamiento conjunto como tal, pero sí conozco instituciones hermanas en donde sé que están inclusive permitiendo en las unidades de recién nacido, todavía no han cerrado sus puertas, siguen siendo unidades abiertas a pesar de la pandemia y aprendiendo de cómo mantener la bioseguridad a pesar de esto, permitiendo que sus mamás lacten o se extraigan en las unidades de recién nacidos y por consiguiente permitiendo el alojamiento conjunto en estos momentos de pandemia. Sí, muy importante educar a las mamás, como nos lo dice la guía del ministerio, en cuáles son los riesgos y cómo combatir estos riesgos de, por ejemplo, en una mamá que sea positiva para coronavirus. Esto es muy importante para que ella pueda tenerlo ahí, pero definitivamente saber que en el Instituto de Salud, conocer, como siempre les decía, conocer quién es el que sabe de lactancia y llamar a ese experto en lactancia y decir, esta mamá necesita tu apoyo, ¿sí? Por favor, apóyanos porque necesitamos tu apoyo para esta mamá, pero nunca desanimar las lactancias. Y si vemos que esa mamá está teniendo dificultades con la lactancia, buscar ayuda si no sabemos cómo hacerlo nosotros directamente. Pero no decir como les mostré ahí, póngala a comer, póngala a comer. Y la mamá queda como, y esa es el reflejo de muchas mamás, si ustedes les preguntan como, plop, pero ¿cómo lo hago? Esa es la pregunta que ellas siempre van a hacer. ¿Cómo lo hago? Alguien que me enseñe. Ok. Bueno, este espacio hay muchos asistentes, ¿sí? Tenemos asistentes de la comunidad, profesionales, de los municipios, de todo el país realmente. Aquí tenemos una que es más una consulta de recomendaciones ya de la consulta, ya nos dice, si estoy lactando a mi hijo a libre demanda, pero veo que no sube de peso, ¿cuál es la indicación? Bueno, siempre verificar la diuresis del bebé. Eh, Hay que mirar las curvas de crecimiento son muy importantes. Hay que entender que cada bebé tiene su ritmo, no tenemos que esperar y depende también de su peso al nacer, depende cuáles fueron las condiciones de la gestación. Entonces, lo que hay que mirar es la velocidad a la que crece, más que saber que en este punto, a los 2 meses, mi bebé tiene que estar pesando tanto, no es tan real. Sí hay que mirar es cómo es el comportamiento de la curva y la tendencia. Si definitivamente sabemos que hay una buena producción de leche, hay una buena lactancia y ese bebé no gana peso, pues aquí definitivamente lo que hay que hacer es buscar otras causas que estén haciendo que ese bebé no gane peso. Entonces, no necesariamente hay que meterle la fórmula y muchas veces si uno mete fórmula, el bebé sigue igual. Entonces, el tema no era por ahí. El tema era que hay que buscar otras causas que estén impidiendo que ese bebé gane peso como tiene que ser y no siempre echarle la culpa a la lactancia materna.
Bueno, aquí tenemos una de una madre precisamente. Ella nos dice, como madre aprovecho la oportunidad para preguntar qué protocolos de bioseguridad se pueden aplicar a un bebé de 4 meses cuando vamos a los controles médicos. Bueno, yo siempre les recomiendo a las mamás, obviamente, el cuidado de ellas, su tapabocas, su adecuado lavado de manos. Por supuesto, al bebé no le podemos poner tapabocas, pero sí lo que tenemos que hacer es mantener nuestra distancia prudente con las otras personas, no acercarnos a las otras personas, eh, cubrirle, me parece que en este momento portear es una solución maravillosa, porque vamos a tener a nuestro bebé con nosotros y evitar que las personas se le acerquen. Si lo llevamos cargada, pues ponerle una mantica delgadita de tal manera que el bebé no se vaya a ahogar, pero para que lo cubramos y lo protejamos de las secreciones de las personas que están alrededor nuestro. Si va en coche, igual, ponerle una mantica o usar los plastiquitos, pero que tengan también algo de ventilación. Hay que tener cuidado con esto. Estar vigilando al bebé, no taparle la cobija hasta acá porque no vamos a poderlo vigilar, pero sí ponerle o colgarle encima una mantica que sea suavecita, que permita la ventilación, pero que proteja a nuestro bebé. Ok, vamos muy bien del tiempo, que acorde a todo lo programado, vamos a hacer una última pregunta, ¿Vale? aunque ya estamos apenas. Dice, ¿qué responder cuando las mamás insisten en no poder ofrecer la lactancia por el dolor de los pezones, por tenerlos lastimados? Dentro de los mitos está no poder ofrecer cuando se tienen así los pezones. ¿Qué podemos decir en la consulta? Mira, me recordaste un caso que tuve esta semana en donde la consulta asistió, pues estaba escuchando de lejos la abuelita y decía, doctora, y la mamá tenía grietas y tenía dolor, doctora, pero es que eso es normal, porque yo lacté 5 hijos y a mí me pasó lo mismo en todos los 5 hijos. Entonces yo le digo, bueno, es tan frecuente el dolor que lo hemos normalizado. Entonces, acompañar a la mamá y empoderarle y decirle, mira, lo estás haciendo muy bien. Si esa mamá tiene voluntad de lactar, es enseñarle la técnica de agarre para que se dé cuenta por ella misma que sí es posible una lactancia sin dolor. Y es una cosa que yo vivo todos los días en la consulta. Me dicen, doctora, es que no puedo porque me duele. Yo, digamos, démosle un chancecito, les digo, hagámosle un chancecito y lo intentamos. Si definitivamente uno no está entrenado para hacerlo, digo, bueno, te voy a mandar con una persona divina que te va a enseñar que sí es posible. Cuando ellas logran el agarre y yo les digo, ¿te duele? Se quedan mirándome y me dicen, no me duele. Y sonríen y se dan cuenta que sí es posible. Entonces es permitirles a ellas el espacio para que ellas mismas se den cuenta que sí es posible. Ahora, es bien importante que afinemos de pronto en algunas veces porque hay veces que detrás de este dolor y de negarse a la lactancia puede haber algo más. Puede haber algo de dificultades en aceptación en su cuerpo, puede haber dificultades de maltrato o abuso de la pareja o abuso anterior. Y esto lo digo porque me lo han enseñado mis colegas psicólogas también. Entonces uno va aprendiendo esos tipsitos y uno dice, entonces uno empieza como a preguntar más cositas. Por eso la importancia de mirar cómo esa mamá, más que el dolor, cómo coge a su bebé, ¿sí? El ejemplo que les puse, la mamá que cogía al bebé con sus manos como si fuera una bandeja, ella tenía, y la consulta de ella fue, me duele y no puedo darle de comer porque me duele. Pero había más que esto cuando uno observa el conjunto como tal de todo lo que está sucediendo alrededor de esa queja de la mamá. Entonces hay que mirar que esta mamá que se está negando definitivamente si hay alguna otra causa más que le impida realmente poder lactar y esa sea su causa. Y definitivamente el deseo de poder lactar. Hay mamás que definitivamente no quieren lactar y también es nuestra obligación darle la educación de la importancia de la lactancia, pero no obligarla y si ella definitivamente decidió no lactar, acompañarla y no hacerla sentir culpable, ni menos mamá, ni con menos amor a su bebé porque tomó esta decisión. Bueno, finalmente, esto ya no son preguntas, voy a compartirte unos comentarios que hicieron en el chat. Gracias. Dice, buenos días, estoy empezando con el tema de consejería en lactancia materna y agradezco a la doctora Paula por compartir todos sus conocimientos. Una excelente charla, mil gracias. Ojalá todos los pediatras fueran consejeros y con su pensamiento, doctora Paula. Te agradecemos por compartirnos todo nuevamente, por acompañarnos en este espacio, por todos esos tips y herramientas. Muchísimas gracias. Voy a compartir un momentico mi pantalla nuevamente para invitar a los asistentes a nuestras próximas conferencias.
Entonces tenemos en la tarde, tenemos a las 2 de la tarde, herramientas para la intervención del control a la gestión emocional en la familia para la lactancia materna, y a las 5 de la tarde, consejería en lactancia materna en el marco de la consulta de pediatría en México. Le agradecemos nuevamente a la doctora Paula, a todos nuestros asistentes de todos los espacios, regiones, instituciones, por asistir, por estar atentos a nuestra presentación y por participar en el chat activamente. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Luis Carlos.